No te vayas de la sintonía. A continuación, otro programa que bendecirá tu vida. Desde Maipú y a todo el mundo. Libertad, 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 libertad. Señor mi Dios, al contemplar los cielos. A partir de este instante, Radio Libertad en todas sus plataformas lleva hasta ustedes un programa de bendición, con buena música, oración y por sobre todo aquello que tanto bien nos hace. Escuchar Palabras de Vida Eterna. Con ustedes, su conductor, Marco Antonio Sepúlveda. Bienvenidos. Mi corazón entona la canción. Gloria al Señor. Tengan ustedes, amados en el Señor, muy buenas tardes. Dios les rebendiga. Sean bienvenidos un miércoles más a este su programa Palabras de Vida Eterna. En este miércoles 26 de agosto del 2026 damos comienzo a este su programa Palabras de Vida Eterna. Les saluda su hermano en la fe, Marco Sepúlveda, deseándoles que el amor de Dios, la paz de Cristo el Señor, la comunión y el consuelo del Santo Espíritu esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, como dije, en este día lluvioso, en este día con un poquito de frío. La verdad que estuvo un poquito helado durante todo el día, y estos cambios de temperatura hay que cuidarse, sobre todo nosotros los que ya pasamos los 50, a cuidarnos, los viejitos. Tenemos que pasar, estamos orando al Señor, haciendo ayuno para poder pasar a agosto. Nos queda poquito en todo caso, gracias al lo quedan 5 días, ¿no?, para que pase agosto y podamos seguir. Saludamos también a los hermanos que estoy transmitiendo por el Facebook Palabras de Vida Eterna. Vamos a orar al Señor para ponernos en comunión con nuestro Dios, para pedirle, reclamarle, en el buen sentido de la palabra, reclamar su presencia, su asistencia por medio del Santo Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, que nos asista con su presencia, nos asista con su gracia, nos asista con su poder. Decirle que me rindo a Él, como dice por ahí una alabanza, me rindo a Él con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, mente, corazón, para que yo, mis propios sentidos, tanto naturales como espirituales, estén a disposición del Señor, para que a través de este programa su nombre sea glorificado. Gracias damos al Señor por la buena sintonía que hemos tenido. Le invitamos también a que usted pueda, a los hermanos que nos ven a través de internet o quieran saber un poco más, pueden descargar la aplicación de Radio Libertad, ¿no es cierto?, en Google Play, para que la tengan en su celular. Y estamos transmitiendo en diferentes plataformas a través de www.radiolibertad.cl. Así que ya vamos a dar los saludos a los hermanos que se están integrando, pero vamos a orar a nuestro Dios para que nos pongamos en comunión con Él. Amén. Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde, gracias te doy, Señor, por poder llegar acá a Radio Libertad, llegar, Dios mío, a pesar de la lluvia, de lo inconveniente, Dios eterno, que nos significa venir de tan lejos y así, Dios eterno, con este clima. Pero gracias porque podemos llegar, gracias a tu misericordia, a tu bondad, que tú nos permites, Dios mío, porque es tu voluntad, llegar a este lugar, para llevar una palabra, Dios eterno, una palabra que pueda cambiar las vidas, los corazones, Dios mío, animar al caído, Dios eterno, animar al desalentado. Señor, en esta hora oro en el nombre de Cristo, sabiendo que por los méritos de Él me puedo acercar hasta tu trono de gloria, hasta tu trono de gracia, mi Señor, para hallar gracia, como dice tu palabra, y Dios mío, encontrar en ti el oportuno socorro. Oro, Dios mío, para pedirte que me perdones, que me laves con la sangre de Cristo, que limpie mi corazón, mi alma, mi espíritu, que me asista, Dios mío, con tu presencia, que quites de mí lo que pueda empeñar tu gloria, que quites de mí, Dios eterno, Señor, lo que pueda empeñar, lo que pueda estorbar tu gracia en mí, Dios eterno, sabiendo que aún lidiamos con nuestras faltas, aún lidiamos con nuestra carne, Dios eterno, pero aún así tú nos usas para la gloria
de tu nombre. A ti te plació poner, Dios mío, Señor, este hermoso tesoro en vaso de barro. Por eso, Dios eterno, te pido en esta hora que me limpie, me depure, santifique mi vida. Yo me rindo a ti, Dios amado, como dice la alabanza, sin reserva alguna y voluntariamente a la guía y la dirección de tu Santo Espíritu. Úsame en esta tarde para la gloria de tu nombre, para llevar el mensaje de tu palabra. Bendice este programa de principio a fin, Dios eterno, que esta hora que voy a estar acá sea una hora de bendición para tantos amigos y hermanos que nos sintonizan. Bendice, Dios mío, Señor, este programa. Asístenos con tu gloria, Dios eterno. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre, Padre mío. Me dispongo en tus manos como instrumento, Dios mío, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendice también al pastor Bernardo ahí en los controles. Bendice, Dios mío, Señor, en grande manera, a él, a su familia, a su vida espiritual, su vida matrimonial, su ministerio, Dios eterno, su congregación. Dios mío, Señor, añade a esta iglesia también a los que han de ser salvos para la gloria de tu nombre. Dios mío, trae respuesta a sus necesidades, trae respuesta a sus peticiones, Dios eterno. Cuando un varón está por el alto en una congregación, Dios mío, Señor, se tiene que multiplicar por miles para poder, Dios eterno, hacer tu obra, Dios mío, y hacerla bien. Gracias, Dios mío, te damos, bendice lo que me dije a él y bendice este momento, esta hora. Te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Saludos a mi hermana Verónica Muñoz, que nos ve de Cerrillo, ¿no es cierto? Bien, vamos, amado pastor, ¿le parece si vamos a la primera alabanza con coros unidos? Mira a Jesús y contemplé los
Hermosa alabanza, miré a Jesús, coros unidos. Si a usted le gusta ese tipo de alabanza, busca ahí en YouTube coros unidos, ahí salen todas estas hermosas alabanzas que se tocan con acordeón, mandolina, guitarra, ¿no es cierto? Órgano, donde hay coros que alaban el nombre del Señor. Yo no me acuerdo de haber hecho este comentario, pero me llamó mucho la atención hace unos días atrás que diputados de derecha quieren impulsar aquí en nuestro país el Día de la Biblia y el Día de la Oración. Y automáticamente, hermano, aparecieron un montón de gente oponiéndose, que me llamó mucha atención. Automáticamente salió un montón de gente a oponerse ahí en las redes sociales, uno haciendo burla, qué sé yo. Pero cuando se incentiva a lo que no es correcto, nadie dice nada. Nadie dice, no, está mal. No, todo el mundo lo sigue y lo apoya, ¿eh? Y eso es triste porque ahí nos damos cuenta cómo ha llegado la maldad, ¿no es cierto? Hoy día, a qué nivel ha subido la maldad humana, ¿ya? Que es preferible abordar todas las cosas malas, negativas, esas sí se apoyan, pero las buenas intenciones, las cosas buenas, porque la Biblia dice que bendita la nación cuyo Dios es Jehová, Dios de los ejércitos. Bendita la nación, hermano, que tiene legisladores que optan, ¿no es cierto?, por la lectura de la Biblia, la oración, ¿no es cierto? Y aunque lo llamen retrógrado, pero retrógrado no es lo mejor que le ha pasado a la historia, el verdadero cristianismo. No hablo de la Iglesia Católica, no, hablo del cristianismo. Lo mejor que ha pasado a la humanidad es el cristianismo. Hace muchos años atrás, un pastor, en el gobierno militar, un pastor tuvo que ir a una entrevista porque estaba sacando la personalidad jurídica. Esto yo lo he contado otras veces, pero me sirve un poquito para establecer un tema. Y la verdad que se entrevistó con un general, que era el ministro de Justicia, creo que era, y le preguntó qué obras sociales hacía la Iglesia Evangélica, porque él decía que él era católico y la Iglesia Católica hacía grandes obras sociales. El pastor, con mucha sabiduría de Dios, le dijo, mire, la verdad es que nosotros no tenemos el poder económico que tiene la Iglesia Católica, pero sí, le dijo, nosotros como Iglesia Evangélica, como Iglesia Cristiana, hacemos la mejor obra social, porque la Iglesia Católica, es cierto, va donde la persona donde una familia que el esposo es alcohólico, y le da un paquetito, ¿no es cierto? Tiene los recursos, da un paquete de mercadería, ¿no es cierto? Pero esos son paliativos, no trae la solución real al problema. Y la Iglesia Evangélica hace la mejor obra social que puede hacer cualquier institución. Ah, sí, le dijo el general, ¿y cuál es esa obra? Es que la Iglesia Evangélica predica la palabra del Señor. El Espíritu Santo toca a ese hombre que está metido en la cantina, toca a esa mujer que está en prostitución, toca a la persona que está metida en un tipo de droga, en algún tipo de vicio, lo saca de ese lugar, el Señor lo perdona, lo lava con su sangre y lo hace un hombre y una mujer útil a la sociedad. Y por lo tanto esa persona ya no necesita un paliativo, ya no necesita que alguien le ayude con una mercadería, porque aparte de eso, Dios en su amor y en su misericordia le abre también una puerta de trabajo. ¿Sabe que con ese discurso fue autorizada la persona jurídica de la iglesia donde yo me crié? Entonces es una tremenda realidad. El Evangelio ha hecho bien a la sociedad. Quienes han hecho mal, los que han usado mal el Evangelio, los que han usado mal el cristianismo, los que han usado mal la religión, ellos han hecho mal a la sociedad. Pero el cristianismo puro, real, la ha hecho bien al mundo entero. El Señor es el único que cambia los corazones de aquellos hombres malos y perversos por su amor y su misericordia. Entonces, cuando salió esta iniciativa de establecer un día de la vida, un día de oración, automáticamente mucha gente se vino encima. Ahora, lo triste de esto, por algún lado, o sea, tremendo por un lado, y lo triste de esto otro, que tienen que ser parlamentarios y no la iglesia misma en Chile que haya propuesto este tipo de cosas, que no hay programas que, tanto en televisión como en radio, programas cristianos que incentiven a la sociedad a leer la escritura, a la oración. Y de hecho, con mucho respeto, a que se pueda enojar, pero últimamente
las Biblias y las verdaderas predicaciones bíblicas han desaparecido prácticamente de nuestros púlpitos. Solamente hay un remanente fiel que se mantiene en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios. Así que yo le animo acá de esta humilde tribuna a los amigos y hermanos, volvamos a las Escrituras, volvamos a la oración, volvamos a la Biblia, volvamos al mejor libro que se ha escrito a través de la historia. Miren, las redes sociales le buscan por todos lados, ataca la Escritura por un lado, ataca la Escritura por otro lado, se levantan maestros supuestamente y hacen, en vez de hacer preguntas inteligentes, hacen preguntas necias más encima. Así que yo le animo, hermano, a volvernos a las Escrituras, porque en ella os parece, con Cristo Señor, que hallaremos la vida eterna. Saludamos también a mi hermano Jafet Abello, Dios me lo rebendiga, junto a su familia allá en Buin. Entonces, como decía, volvámonos, hermanos, a las Escrituras. Es necesario de que la iglesia vuelva a sus raíces, que es la palabra del Señor. También quiero dar gracias al Señor, porque este sábado pasado, estuvimos transmitiendo acá en Radio Libertad un seminario que hicimos durante 3 horas con respecto al dispensacionalismo versus pactualismo. Y la verdad que fue de tremenda bendición, hermano. Estuvo muy bueno, hemos recibido buenos comentarios, hubo una gran sintonía, cosa que quedamos con la boca abierta a los buen chilenos. Así que, y eso lo hace solamente el Señor, y públicamente le damos gracias al Pastor Bernardo, que nos facilitó su iglesia, su congregación, su templo, y nos proporcionó también la transmisión en vivo. Gracias damos al Señor, y que Dios le bendiga a todos los que hicimos algo ese día. ¿Ven? Amado pastor, ¿le parece que seamos la próxima alabanza para ya estar pasando a la palabra del Señor? Disfruten, hermanos queridos.
Amén. Cristo reinará. Bien, vamos a la palabra del Señor. Estamos en la hora. Si usted me quiere acompañar al libro de Génesis, al capítulo 6, vamos a leer del verso 1 al verso 8 y vamos a ver qué nos va a decir el Señor en esta noche, en este párrafo bíblico. Le damos lectura en el nombre del Señor a Génesis capítulo 6, del verso 1 al 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bien, ahí está, ¿no es cierto?, la lectura de la palabra del Señor. Saludo también además a nuestro hermano Julio César Caburto, que nos está viendo desde Santiago Centro. Bien, la pregunta es: ¿qué nos quiere decir o qué enseñanza pudiéramos sacar de este párrafo bíblico, de estos textos que acabamos de ver? Génesis 6, del 1 al 8, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Fíjense que esta es una de las páginas más solemnes del Pentateuco. Aquí termina, hermanos queridos, la larga genealogía del capítulo 5. Se termina ahí, ¿no es cierto? Una lista marcada por un estribillo o una frase que es muy llamativa. En cada una de las genealogías, cuando él se vivió fulano de tal, tantos años, engendró a hijos y luego murió. Cada uno de ellos termina con la frase murió. Ese murió, ¿no es cierto?, es consecuencia de la desobediencia del ser humano. Por mucho que el hombre viva, pero llega un momento en que tienen que morir y dar tributo a la tierra y a dar un día cuenta a nuestro Dios. En estos textos se abre la puerta al relato del diluvio. Terminando el capítulo 5, empezando el 6, viene el relato del diluvio. Entre ambos, el Espíritu Santo coloca este pasaje como bisagra teológica. Nos muestra, hermanos queridos, hasta dónde puede llegar la corrupción del corazón humano. Número 1. Y hasta dónde puede llegar la gracia inmerecida de Dios para rescatar a un hombre en medio de una generación corrupta, de un mundo corrupto, de un mundo perdido, de un mundo que ha dado la espalda a nuestro Dios. Fíjese que este pasaje tiene una estructura súper clara. Del verso 1 al verso 4 tenemos la multiplicación del pecado. Hay esos cuatro textos. Dios nos muestra por medio del Espíritu Santo cómo el pecado fue aumentando ya en el principio, en los albores de la humanidad. El diagnóstico divino del corazón humano está en el verso 5. La reacción del corazón de Dios en el verso 6 y 7. Y el giro sorprendente de la gracia en el verso número 8. Vamos a ir dilucidando, ¿no es cierto?, cada uno de estos textos. No es exagerado decir, hermanos amados, que en estos 8 versículos está resumido todo el Evangelio entero. El hombre se pierde por su pecado, pero Dios provee salvación por gracia y no por méritos humanos. Noé no hizo ni un mérito, simplemente obedeció y creyó a Dios, ¿no es cierto? Obedeció y durante más o menos 120 años él estuvo anunciando, ¿no es cierto?, lo que iba a acontecer. Fíjense que en el verso del 1 al 4 dijimos, es una humanidad, nos relata que es una humanidad que crece. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Eso dice el verso 1.
Ahora, el versículo recoge, hermanos amados, el cumplimiento de Génesis capítulo 1, verso 28, cuando Dios le dice a Adán, una vez que los ha creado, Adán y Eva, fructificad y multiplicaos. Ahora, no hay nada de malo en sí mismo, el crecimiento de la población humana. El problema no es, hermanos queridos, la multiplicación, puesto que fue un mandato de Dios, ¿no es cierto? Fue una orden de Dios que el hombre se multiplicara, y estaba en el corazón de Dios hacer una raza humana, que el hombre se multiplicara, que creciera, que señorease de la tierra. Eso estaba en el plan de Dios. Ese no es el problema. El problema es lo que crece junto a ella. Así como creció la raza humana, también se multiplicó a sí mismo el pecado de la humanidad. El pecado se multiplicó a sí mismo de la misma forma en la multiplicación de los hombres. Cada hombre que nacía venía con su pecado original, como dice San Agustín, venía con la maldad intrínseca en el corazón. Este es el primer punto que como predicador debemos subrayar, que cuando el hombre viene, ya viene caído, viene bajo la dirección de una mente pecadora, de un corazón pecador. La humanidad no mejora con el paso del tiempo, lo hemos visto, vemos la historia, nos cuenta que a medida que el hombre va llenando la tierra, la maldad se va multiplicando, y Cristo lo dijo, cuando habla ahí en Mateo 24, dice que una de las señales que habrá, ¿no es cierto?, antes se unía, es que la maldad se iba a multiplicar. Y lo vemos todos los días y a cada rato, hermanos queridos. Hoy día, yo siempre digo que 30, 40 años atrás, cuando alguien cometía algún delito, era noticia en toda la población. Hoy día es el pan de cada día. Asaltos, robos, ¿no es cierto? ¿Qué más decir? Usted ya lo sabe, ¿no es cierto? Porque el hombre viene condicionado desde lo profundo de su nacimiento, como dijo el rey David, en pecado me engendró mi madre, ¿no es cierto? Tus ojos vieron mi embrión, y aún ese embrión ya venía echado a perder a causa del pecado, ¿no es cierto? La humanidad, como dije, no mejora con el paso del tiempo ni con el aumento de la civilización. El progreso demográfico y tecnológico no equivale al progreso moral. Es más, hermano, creo que hoy día, más que nunca, hay más inmoralidad que hace 30, 40 años atrás. Hoy día las redes sociales, hermano, el internet está lleno, hermano, lleno de pornografía, de seducción, hermanos queridos. Es decir, la maldad ha aumentado de una forma exponencial en estos últimos años. Y no nos debe sorprender, porque Cristo lo dijo, ¿no es cierto? Ahora bien, el verso 2 dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Hijo de Dios es la misma expresión que se usa en Job capítulo 1, verso 6 y capítulo 2, verso 1 para seres angelicales. Aunque aquí hay una, ¿cómo le dijera yo? Hay una... no están de acuerdo los comentaristas conservadores, ¿no es cierto?, que siguen la línea de Set. La entienden como la línea de Set, mezclándose pecaminosamente con la línea impía de Caín, es decir, que estos gigantes o estos hombres, ¿no es cierto?, estos hijos de Dios con las hijas de los hombres, se cree que esa línea de hijo de Dios viene a través de la línea de Set, que se supone que Set fue temeroso también de Dios, fue piadoso delante de Dios al ver el pecado de sus padres y al ver el pecado de sus hermanos también, ¿no es cierto? Él tuvo temor de Dios y se cree que esa es la línea que sería como el remanente, para que usted pueda entender. Le nacieron hijas, y los hijos de los hombres, los que no hayan seguido la piedad con Dios, se juntaron, ¿no es cierto?, con las hijas de Set. Ahora bien, uno dice que son ángeles caídos, otros eran hombres de renombre, hombres importantes de la sociedad de aquel entonces. Como haya sido, ¿no es cierto?, aquí el punto teológico central permanece firme. El pecado se manifestó como una ruptura deliberada del orden y de los límites que Dios había establecido, ¿no es cierto? Aquí vemos el pecado en su esencia.
no primero como un acto externo, sino como un deseo desordenado que se antepone a Dios. Cuando la Escritura describe la caída del hombre, siempre comienza con el problema del corazón del hombre. Según Santiago 1, 14, 15, dice: nadie es arrastrado al pecado por fuerza externa. Cada persona es atraída y seducida por su propia pasión. Cuando alguien dice: hoy pequé, el diablo me tentó. Sí, el diablo es el tentador. El diablo no respetó a Cristo, menos lo va a respetar a usted, me va a respetar a mí. Sí, el diablo es el que tenta. Pero quien tiene la responsabilidad de ceder es el hombre, es el ser humano. No podemos quitarnos, hermanos queridos, ni hacerlo los desentendidos y decir: el diablo fue. Sí, el diablo tienta, porque él es el tentador. Hay una alabanza por ahí, dice, habla sobre el tentador. Y la palabra se dice: resistir al diablo y el diablo huirá. Y es huir con pavor, arrancar con miedo, pero resistir, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando Santiago dice que nadie es arrastrado al pecado por fuerza externa, nadie puede decirle: a mí me llevaron a cometer adulterio, a mí me llevaron a mentir, a mí me llevaron. No, hermanos queridos, es la concupiscencia que está en el ser humano, sino porque fuimos atraídos y seducidos por nuestra propia pasión. El hombre es seducido por su propia pasión. Y fíjense que Dios, viendo todo esto, hasta el verso 4, ¿no es cierto?, dice que Dios en el verso 3 dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Cuando habla de carne, no solo habla de cuerpo físico, sino de la condición de debilidad y corrupción moral heredada desde la caída. Cuando dice que somos carne, dice que estamos corruptos a causa de la desobediencia, ¿no es cierto?, que ocurrió ahí en el Génesis 3:19. Cuando dice que no contenderá mi espíritu con el hombre, lo que está diciendo Dios en un sentido judicial: no voy a pleitear con el hombre, no voy a litigar con el hombre. Dios ha estado, por así decirlo, en un litigio de paciencia con el hombre. Dios tiene paciencia con esta humanidad. Fíjense lo que está diciendo Dios: no voy a contender más con el hombre, ya no voy a usar más mi paciencia. Lo que voy a hacer, dice Dios, decretaré, dice Dios, un juicio sobre el hombre. Y establece, hermanos queridos, destruir a la humanidad. Él es soberano, Él es un Dios que sabe todas las cosas, Él tiene una mente más amplia y Él sabe por qué lo está haciendo. Una es que el pecado del hombre ha llegado ante la presencia del Señor. Tal como es hoy día, la maldad del hombre llega delante de la presencia de Dios, llega como un mal olor, llega como una pudrición. Cada pecado, por muy pequeño que sea, llega como un mal olor, y eso se va acumulando delante de la presencia del Señor. Deje usted un tarro con basura 1 semana, 2 semanas, o manténgalo un tarro con basura destapado. El mal olor se va a llenar la casa, va a llenar el patio, va a haber que botarlo. Lo mismo pasa con Dios. Cada pecado, cada falta, ¿no es cierto?, para Dios es un mal olor que llega constantemente. Como dije, dice que no contenderá mi espíritu, dice Dios. Aquí el verbo en arameo es dun y din. Tiene el sentido de judicial, de pleitear o litigar. Dios ha estado, por así decirlo, hermanos queridos, en un litigio de paciencia con la humanidad. Pero déjeme decirle que así como en el tiempo no es, esa paciencia se acabó, tiene un límite, y Dios decretó sobre los seres humanos la destrucción, ¿no es cierto? Dios también hoy día, su paciencia se está acabando. Su paciencia se terminará. Y es la invitación que hoy día nos hace, hermanos queridos, a no abusar y hacer abuso y uso de la gracia del Señor. Usted dirá: bueno, yo me porto bien, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, pero déjeme decirle que el problema está en el corazón del hombre. Santiago lo dice: nadie es arrastrado al pecado por fuerza externa. Cada persona es atraída, seducida por su propia pasión. Y es ahí donde tenemos que hacer un alto, es ahí donde tenemos que decir: a ver, ¿cuál es mi pasión? ¿Qué me aparta de Dios? No siempre va a ser un tema sexual, hermanos queridos. Hay un tema también de orgullo, hay un tema también de arrogancia, de altivez, ¿no es cierto? Es ese caminar en paralelo
con un mundo pecaminoso. Soy cristiano, pero camino en paralelo. O como decía un pastor, un pie con un pie adentro, ni muy adentro que me queme, ni muy afuera que me quiere. O somos o no somos, dice la palabra del Señor, mejor fuera frío que caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Debemos nosotros, hermanos queridos, hacer un estudio, un análisis de cómo es mi caminar en el Evangelio. ¿Qué cosa he perdido? Fíjese que hay un reclamo en el Apocalipsis. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. No dice que has perdido o que lo olvidaste, no, lo has dejado. Es un acto voluntario, has dejado tu primer amor. Y cuando yo hablo del primer amor, hermano, no estoy diciendo has dejado de ir a la iglesia todos los días, no. Has dejado tu amor por quien te salvó, por la persona que te amó, que dio su sangre, por el amor a Cristo. Por amor a su palabra, ¿no es cierto? Por amor a la relación que tiene que tener cada cristiano con Dios. Fíjense que el mandato de Mateo es de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y enseñarle que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Sí, hemos creído en el Señor, algunos nos bautizamos en el agua, pero estamos guardando lo que Él nos ha enseñado. Y eso es, hermanos queridos, cuando caminamos en paralelo con el mundo. Amamos al Señor, creemos en el Señor, pero vivimos nuestra vida a la pinta nuestra, y eso no es el tema. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios entiende también, hermanos, que somos carne, no solo un cuerpo físico, sino la condición de debilidad y corrupción moral, heredada, hermanos caídos, hermanos amados, en la caída. Nosotros heredamos ese pecado, por eso no somos pelagianos. Agustín decía que nosotros tenemos un pecado original. En pecado me engendró mi madre. Ahí está siempre, ¿no es cierto? Fíjense que los 120 años probablemente no se refieren a la duración de la vida humana e individual, pues Noé y su descendencia vivieron mucho más, sino el plazo de gracia antes del diluvio, un periodo de espera paciente en el cual Dios, según primera de Pedro, ¿no es cierto?, 3:20, esperaba con longanimidad, con un ánimo largo hacia los seres humanos, mientras se preparaba el arca. Hermanos queridos, aunque el anuncio del juicio duró aproximadamente 120 años, ¿no es cierto?, en ese juicio, en ese anuncio, aún Dios está estableciendo la gracia para los seres humanos. 120 años de espera para que los hombres de la época vinieran a Dios, se arrepintieran, y es más, si alguno se hubiera arrepentido, seguramente le habría ayudado a Noé a hacer el arca. Pero ¿saben que se reían de este viejito? Nunca había llovido. Hoy día, hermanos queridos, cuando vemos en 1 Pedro y habla de los juicios, ¿no es cierto?, que este mundo va a arder como estopa, dice la palabra del Señor. La gente dice, pero ¿cómo si nunca ha caído fuego del cielo? Bueno, en aquellos años nunca había caído agua. Y sin embargo cayó agua. Este mundo, hermanos queridos, y usted que está descarriado, usted que se apartó del Señor, déjeme decirle que viene juicio sobre la tierra. Y eso, hermano, es algo que no podemos obviar. Estemos aquí o estemos en el cielo, juicio tendrá que venir sobre la tierra, porque esta tierra necesita ser purificada. Para aquella gente, lo que este viejito decía, que iba a llover, era una locura. ¿Cómo era posible? Pero llovió y vino el diluvio. Y lo único que salvaron Noé y su familia. 8 personas en total se salvaron de miles que había en la época. Aún dentro de ese juicio, hermanos queridos, que iba a venir sobre la tierra, y la paciencia, la longanimidad de Dios, el ánimo largo, ¿no es cierto?, la paciencia de Dios, dentro de ese anuncio había una gracia. El que se subiera al arca iba a ser salvado. ¿Por qué? ¿Por algún mérito propio? No, simplemente Dios decidió que el que se sube al arca se salva. Bendito sea el nombre del Señor. Este es un principio, hermanos queridos. Es decir, dentro de ese juicio había una gracia hacia el hombre, hacia este hombre corrupto, hacia este hombre malo, hermanos queridos. Dios no destruyó de inmediato, concede el tiempo de arrepentimiento. Dios no destruye al hombre inmediatamente. Mira, usted puede pecar, y Dios le da la paciencia, le da el tiempo para que usted se arrepienta, para que se vuelva a Él, para que pida ayuda, para que pida socorro. Pero déjeme decirle que esto no es para siempre. Llegará un minuto en que Dios dirá, hasta aquí nomás. Y ocurrió con Noé, y ocurrirá también con esta generación malvada y perversa, como dice la Escritura.
Este es un principio, el principio de la gracia que atraviesa toda la Escritura y que debe predicarse, hermano querido, con urgencia. Hay un Dios que quiere perdonar, hay un Dios que quiere salvar. Hay un Dios que ya no es el arca de Noé, ahora es Cristo mismo el arca que representa, ¿no es cierto?, la salvación para el ser humano. La paciencia de Dios tiene un límite. 2 Pedro 3, 9, 10. Hoy es el día de gracia. Nadie tiene garantizado un mañana. Nadie conoce el día de mañana, lo hemos dicho muchas veces. Nadie tiene garantizado un mañana para responder al llamado del Evangelio. Amigo mío y hermano querido, si usted se apartó del Señor, si usted se apartó, no estoy diciendo que usted se dejó de ir a la iglesia, estoy diciendo que si usted se apartó, aún usted tiene tiempo para volver. No estoy de acuerdo con aquellos que dicen, no, si ya no hay oportunidad para que se vuelva atrás. Mentira. Mientras usted esté vivo, esté con su hábitos de vida, ¿no es cierto? Mientras usted esté consciente, aún hay oportunidad de vida, hay oportunidad de salvación para usted. Pero no sabemos el día de mañana. Esta noche está terminando, más rato nos iremos a nuestros hogares, estaremos durmiendo y el día de mañana no sabemos si vamos a despertar. Hoy es el momento que usted venga y reciba a Cristo el Señor, sea receptivo al llamado de Dios. En el tiempo de Noé, 120 años la gente rechazó el llamado. Hoy, hermanos queridos, no es el arca de Noé. No es lluvia la que vendrá, sino juicio sobre los hombres. Juicio por haber rechazado esta gracia. Y más aún por haber rechazado a Cristo el Señor. Y eso es una realidad que no podemos obviar, hermanos queridos. Nadie puede decir, no, no es así. No creo que vaya a ser así. La palabra del Señor así lo dice, hermanos queridos. Fíjense que estos textos, hermanos queridos, hasta el verso 4, vemos entonces una generación o una civilización fascinada por el poder, la fama y la fuerza humana. Exactamente el tipo de cultura que el mundo moderno hoy día sigue mirando. Hoy día tenemos una civilización que busca la fama, busca el poder, ¿no es cierto? Desecha a Dios, confía en sí mismo, y vemos a través de la religión, dentro de las mismas religiones, el querer ganar el cielo por las obras, el querer ganar el cielo por méritos humanos. Vemos hoy día un mundo que busca el poder, el grande quiere destruir al más pequeño, ¿no es cierto? Y esa es una realidad. Es exactamente el tipo de cultura que estaba en el mundo antiguo, que es la misma cultura, la misma asociación que hay hoy día en este mundo moderno. La Escritura, sin embargo, hermanos queridos, no celebra a estos hombres de renombre. Estos hombres que se creen grandes, ¿no es cierto? Dios no los celebra. Fíjense que la Biblia dice que Dios atiende al humilde, más al altivo lo mira de lejos. Y lo triste, hermanos queridos, que eso también lo vemos dentro del mundo evangélico. No del mundo cristiano, dentro del mundo evangélico. Y muchas veces eso hace que la gente no venga. Pero esa gente tampoco tiene razón, porque el blanco perfecto no son los hombres. El blanco perfecto es Cristo el Señor. Usted podrá encontrar hombres de Dios buenos, hombres de Dios humildes, y encontrará también hombres que quieren ser de Dios arrogantes. Pero ninguno de los dos es su blanco perfecto. El blanco perfecto es Cristo el Señor. El pastor, el obispo, el predicador se puede equivocar. Quien no se equivoca es Cristo el Señor, por lo tanto, Él es, hermanos queridos, a quien nosotros debemos mirar. Fíjese que el hombre caído busca hacerse un nombre por sí mismo. Un hombre cuando ha caído y rechaza a Dios busca hacerse un nombre por sí mismo. Mas la Biblia nos enseña que es un contraste con el nombre que solo Dios puede dar. Dios un día nos dará un nombre. Dice que hay un nombre preparado para usted y para mí, un nombre especial, que nadie más conoce, solamente el que lo recibe. Qué bendita bendición, ¿no es cierto? Fíjese que, como decía la Escritura, sin embargo, no celebra a estos hombres que se apartan de Dios y se crean un nombre, ¿no es cierto? Y lo veré, y lo vamos a ver más adelante en la Torre de Babel. Hagámonos un nombre, dicen, y lleguemos hasta el cielo. ¿Ah? Qué necio, ¿qué hombre puede llegar al cielo? Qué necio, hermano. Lo sitúa como parte del catálogo de una humanidad que se dirige al juicio. Hoy día tenemos una humanidad que ha rechazado, ¿no es cierto?, esta gracia bendita y que va camino a un juicio. Y el juicio viene, sí viene, hermanos queridos.
Fíjense lo interesante de esto, que el verso 5 nos da entonces el diagnóstico del corazón de Dios. Y vio Jehová, dice, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿No le parece que lo que estamos viviendo hoy día? ¿No le parece que hoy día el mismo designio está en el corazón de los seres humanos? Es el mismo designio, y Dios está viendo nuevamente, hermanos queridos, está mirando esta tierra y ve nuevamente que todo el signo de los pensamientos del corazón de los seres humanos es de continuo el mal. El corazón humano forma innecesariamente el mal, como una fábrica que no descansa. ¿Sabe que el hombre se acuesta pensando el mal? Se levanta pensando el mal. Y Jeremías dice que el corazón del hombre es malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce el corazón del hombre. Y a Dios le duele. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjese que esto que acabamos de leer tiene mucha concordancia con Jeremías 17:9 y con Romanos 3:10-18, uno de los textos más contundentes de toda la Biblia sobre la condición del corazón humano caído. No dice que el hombre haga mucho mal junto con algo de bien. Dice que todo el signo de sus pensamientos era de continuo solamente el mal. La doctrina de la depravación total no es una exageración teológica, es la lectura llena del texto de Hebreo. Dice que el hombre es pecador desde su nacimiento. El hombre peca, usted no me diga que usted es bueno, falso. No hay ni uno justo, dice la palabra del Señor. Moralmente no hay ni uno justo. Bendito sea el nombre del Señor. Este versículo destruye cualquier ilusión de que el ser humano, dejado a sus propias fuerzas, pueda mejorar moralmente. Es imposible, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y esa misma generación nos muestra que estos hombres pecaban todos los días, era de continuo el mal. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer Dios? Emitir un juicio. Y la Biblia dice, hermanos queridos, la palabra del Señor nos dice que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no cree está bajo condenación. Y esa es una realidad. El hombre que no reside a Cristo, que rechaza a Dios, está bajo condenación. Puede ser un hombre muy bueno, tener acciones altruistas, pero ese hombre está bajo condenación. Pero la condición para salir de esa condenación es creer en Cristo el Señor. Creer en Él y creer en lo que Él enseñó y seguir sus enseñanzas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice la Biblia, ¿no es cierto? En Romanos 3:23, dice lo mismo con siglos de diferencia. Antes de Noé, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Después de Noé, hasta el día de hoy, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si el Evangelio comienza en un lugar, comienza aquí, reconociendo que el problema del hombre no es su circunstancia, sino el corazón. Y por eso la Biblia habla de que debemos entregarle el corazón al Señor, porque ahí está la fuente de la maldad, ahí está la fuente de la perversidad del ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo le animo a examinar su vida, a examinar su corazón. Si usted se ha apartado, puede volverse al Señor. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, porque me arrepiento de haberlos hecho. Y se arrepintió, es decir, se lamentó Dios, ¿ya? Del hebreo Naham, que no implica que Dios cambiara de opinión como si hubiera cometido algún error, pues Dios no comete errores, Él tiene un conocimiento, Él tiene un total conocimiento, Dios es inmutable, ¿ya? Sino que expresa en lenguaje humano antropopático el genuino dolor y pesar divino frente al pecado. Su dolor ante la maldad humana, él se arrepiente, se lamenta, ¿no es cierto? Porque aunque él sabía, pero él esperaba en el hombre que se volviera. En lenguaje humano, vuelvo a repetir, Dios expresa el genuino dolor y pesar
frente a su pecado, el pesar divino frente al pecado. Cada vez que usted y yo cometemos pecado, a Dios le duele, porque Él lo está viendo, a nada se le escapa. No crea que usted lo que hace oculto, dice el salmista, que aún la noche es como el mediodía para Dios. A ese nivel, ¿ya? Y le dolió en su corazón, se afligió su corazón. Fíjese que Dios no es un juez frío e indiferente ante el pecado. El pecado le causa un dolor real a Dios. Enseña, hermano querido, la palabra que Dios, siendo santo, se relaciona genuinamente con su creación y que el pecado le ofende y le duele profundamente. Efesios 4:30, donde el Espíritu Santo puede ser contristado. El Dios de la Biblia no es una fuerza impersonal, es un Padre amoroso cuyo corazón se quiebra ante la rebelión de sus hijos. Y sin embargo, permanece justo al ejecutar el juicio que la maldad merece. Dios no es injusto, hermano. Cada juicio que ha venido sobre la humanidad es porque Dios así lo ha establecido. Pero mire lo glorioso de esto. Dice que en el verso 8, vamos terminando. Mas Noé dice, mas Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé, todo el peso del juicio anunciado en el versículo anterior, se detiene abruptamente ante esta única conjunción. Pero Noé halló gracia delante del Señor. Permítanos que no hallemos gracia delante de nuestro Dios, hermanos queridos. Halló gracia, el favor inmerecido. No es una recompensa ganada. ¿Ah? Indica que la gracia no fue buscada ni merecida por Noé, sino que fue decisión de Dios. Dios fue quien se la concedió. Tal como más tarde diría Pablo, por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No era un tipo especial, sino que simplemente Dios miró a Noé y halló gracia en él. Y Noé responde a esa gracia con fe. Y Dios le indica que tiene que construir un arca, y Noé cree y construye el arca. Y se salva Noé y se salva toda su familia. Este es el versículo más importante, hermanos queridos, de toda la Escritura. Por gracia soy salvo. Y el corazón del mensaje evangelístico. Nótese el orden, hermanos queridos. El texto no dice, no era justo, pero halló gracia. No dice eso. Dice, pero Noé halló gracia. ¿Ya? Noé halló gracia. Esa descripción de su carácter aparece recién en el versículo siguiente, en el 9, sino que primero declara que halló gracia, y la gracia antecede y produce la justicia práctica de Noé. Como Noé halló gracia delante de Dios, ahora Noé responde a esa gracia de parte de Dios y obedece a la palabra del Señor, obedece al mandato de lo que Dios le había establecido. Es al revés. Primero se obtiene la gracia para después obedecer lo que Dios ha establecido en los corazones y en su palabra. Esta es exactamente la lógica del Evangelio, amados en el Señor. La gracia de Dios nos alcanza primero, y de esa gracia nace una vida transformada. Bendito sea el nombre del Señor. Yo les quiero invitar en esta hora. Esa arca es figura de Cristo el Señor. Así como no había otro refugio del juicio del diluvio fuera del arca, no hay otro refugio del juicio final fuera de Cristo, según Hechos 4:12, Juan 14:6. Así como Noé no diseñó el arca según su propio criterio, sino que obedeció las medidas exactas que Dios le dio, la salvación no se recibe según los términos que el hombre inventa, sino según los términos que Dios ha revelado en el Evangelio. Arrepentimiento y fe en Jesucristo crucificado y resucitado, según Marcos 1:15. Así como Noé halló gracia sin haberla merecido, hermanos amados, hoy cada persona puede hallar esa misma gracia, no por sus obras, sino por la obra terminada de Cristo en la cruz. La pregunta que este pasaje deja resonando es la misma que resonó sobre la tierra en tiempos de Noé. Mientras se construía el arca, ¿entrarás al refugio que Dios ha provisto o permanecerás fuera, confiando en tu propia bondad, tu propia fuerza y tu propio nombre? Esa es la pregunta del millón. Así como Noé construyó el arca, usted decide entrar en esta arca en plenitud, con los dos pies adentro, o simplemente sale del arca.
Hoy la invitación es para usted. Cristo es nuestra arca. Él dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis seguidores también estéis. Juan 14 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amados, esta es la palabra del Señor. Donde abunda, y no di el título al principio, pero cuando la maldad abunda, solo abunda la gracia de nuestro Dios. Para Dios la gloria, la honra y la alabanza. Amado pastor, ¿le parece si vamos a una alabanza? Dios les bendiga, hermanos, disfruten la alabanza. Jesucristo,
de vida eterna. Amén. Bien, gracias damos al Señor, a esta tremenda sintonía que tenemos todos los miércoles, tratando de llevar una palabra lo más bíblica posible. Bien, saludamos también a nuestra hermana Leonor Trinidad Méndez González, Dios me la bendiga, hermana querida, de allá de Los Prados, nos ve nuestra hermana, y así a cada amigo y hermano que nos sintonizó. Le invitamos para el próximo miércoles, en este mismo horario, desde las 19 a 20 horas en Radio Libertad, en este su programa Palabras de Vida Eterna. Se despide de ustedes, su hermano en la fe, Marcos Sepúlveda, deseándole que Dios les bendiga. Mi corazón entona la canción, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Llega a su fin este programa, pero recuerde que el próximo miércoles, en este mismo horario, Marco Antonio Sepúlveda nos seguirá compartiendo Palabras de vida eterna. Que Dios le bendiga. Y ver brillar el sol en su cenit. Desde Maipú y a todo el mundo. Libertad.